forma como teníamos pensada para el día de hoy era un poco poder compartir con ustedes primero quiénes somos y luego hacer nuestra sesión. La idea es que podamos ser muy activos, ya sea a través del micrófono o a través del chat y podamos compartir diferentes puntos de vista em, que tengamos. Entonces, pues primero quería saber si pueden ver mi presentación. Sí, ya la puedo ver. Perfecto. ¿Y ya está en modo presentación? Perfecto. Y ya. Entonces, gracias, Elsa. Entonces, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Como les comentaron, nosotros somos del Swedish Workplace Program o SWP, que es el programa sueco en el lugar de trabajo. Y básicamente nosotros somos una cooperación, somos un proyecto que resulta del diálogo social y de la cooperación entre el Consejo Internacional para la Industria Sueca, NIR, que es una organización de empleadores, el Sindicato de Trabajadores Industriales y Metalúrgicos, y EFMetal, que es una organización sindical que representa a los trabajadores suecos, y somos financiados por fondos de cooperación del Estado a través de ASDI, que es la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación Internacional Sueca. Entonces somos el típico proyecto triple hélice sueco donde estamos empresas, sindicatos y el Estado. Nosotros como tal nos enfocamos en promover el diálogo social y la cooperación en el lugar de trabajo. em, a nivel internacional a través de diferentes líneas de acción. Nosotros estamos presentes en Colombia, Sudáfrica, Kenia, Vietnam, obviamente aparte de Estocolmo, y adicionalmente nosotros trabajamos, digamos, a nivel regional en esta nueva fase. La primera fase de nuestro proyecto inició de 2019 a 2025 y la siguiente fase, estamos muy contentos debido a los resultados, empieza este año hasta 2028 con nuestra financiación propia de cooperación sueca. Nosotros como programa fomentamos el diálogo no solamente en el sector privado, sino que también trabajamos con instituciones, por ejemplo, cooperando con el Ministerio, con la Escuela de Diálogo y también con organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros grupos de trabajo. Entonces, eso es un poco sobre nosotros. No sé si alguien tenga una pregunta o alguna duda o inquietud em, sobre, digamos, cómo podemos o cómo trabajamos. Entonces, primero me encantaría empezar la sesión, pues porque nosotros como nuestro enfoque es de diálogo y es de cooperación en el lugar de trabajo, me encantaría iniciar la sesión haciéndoles la pregunta a ustedes, ¿por qué creen, y pues todo lo podemos contestar en el chat o podemos prender micrófono, ¿por qué creen que nosotros hablamos de habilidades o por qué se habla de habilidades para el diálogo social? Porque esto es un tema que es de relevancia o importancia para nosotros, porque hablamos em, de habilidades para el diálogo social. ¿Por qué se les ocurre? Podemos utilizar el chat para responder. Se construye sociedad a partir del diálogo y la conciliación. Muy bien, porque es una forma de construir sociedad. ¿Por qué más creen que hablamos o es tan importante trabajar el tema de habilidades para el diálogo social? ¿Qué se les ocurre? Gracias, Alexandra. Pueden compartir por el chat o prender el micrófono, pero ¿por qué es relevante hablar de habilidades para el diálogo social? Hay una, porque con el diálogo nos permite interactuar de manera efectiva en diferentes contextos. Puede promover acuerdos que benefician a todas las partes, ayuda a prevenir conflictos. Muy bien. Silvia tiene la mano alzada. Silvia, ¿quieres compartir con nosotros?
porque es fundamental construir herramientas de comunicación para consolidar sociedad en la negociación de conflictos de diferente índole. Muy bien, porque es una forma de solucionar los conflictos que se puedan presentar entre las relaciones laborales. Saber escuchar, saber expresarse, Rosa. Claridad al comunicar, expresa confianza y amabilidad al comunicarte, la seguridad al momento de comunicar ideas, respeto y mente abierta al comunicarte, porque no se puede dialogar con una persona que no esté dispuesta a realizarlo para construir un acuerdo. Muchísimas gracias. Todo esto que ustedes dicen no solamente nos implica por qué es tan importante el diálogo social, sino además por qué hablamos de habilidades para el diálogo. Y es que cuando hablamos de diálogo social, Richard nos comenta, es el medio más eficaz de entendimiento de los seres humanos y solo mediante el diálogo podemos seguir la línea del consenso. Es cuando nosotros hablamos de diálogo social, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos prerequisitos para el diálogo. Y una de las cosas para que el diálogo social pues funcione, sea exitoso y prospere como una herramienta para todo lo que ustedes están comentando, construir sociedad, alcanzar consensos, resolver retos y problemas, necesitamos varias cosas. Y esas cosas que necesitamos para incluir el diálogo social no solamente es uno, la disposición que nos estaba comentando Jorge Mario, sino además necesitamos la capacidad, necesitamos ciertas habilidades, entrenamientos, manejos que nos permiten hacer del diálogo social exitoso. Si nosotros no tenemos o no trabajamos ciertas habilidades, características, ciertas capacidades, pues no podemos sacar lo mejor del diálogo y ya sea como participantes del diálogo o como facilitadores del diálogo que podemos ser dentro de nuestros roles, sacarlo adelante. Entonces, hablar de habilidades y poder entrenarnos en cómo llevar a cabo y cómo promover un diálogo social exitoso es fundamental y eso implica trabajar en las habilidades propias. Ahora, ya Rosa empezó a contestar esta pregunta, pero rápidamente, ¿qué habilidades para el diálogo consideran ustedes que deben tener los diferentes actores sociolaborales que participan en los procesos de diálogo? Aquí creo que ya han hablado de unos. Comunicaciones, Rosa hizo como una lista. eh, Entendimiento y consenso, que trabajo en equipo. ¿Qué otras habilidades consideran ustedes que debemos tener en cuenta o deben desarrollar los actores sociales, sociolaborales para poder llevar a cabo procesos de diálogo? Persuasión, muy bien, Silvia. Excelente. Asertividad y empatía, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Daniela, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra habilidad se les respeto mutuo? Valores. Gracias, Jorge Mario. Excelente. Y precisamente en el día de hoy vamos a estar viendo una pequeña introducción a todos estos temas. Digo una pequeña introducción, vamos a tener dos sesiones donde vamos a trabajar temas que van desde em, comunicación, manejo emocional, donde está asertividad y empatía, valores, también, digamos, herramientas para cómo ser facilitador, utilizar el liderazgo y el trabajo colaborativo y todos estos ámbitos, obviamente, las diferentes capacidades que debe tener un facilitador, cubriendo también, por supuesto, lo que dice Silvia de la importancia de la persuasión. Cuando nosotros hablamos de diálogo social y vamos a hablar tanto de participantes de diálogo, pero particularmente como facilitadores de diálogo social, debemos tener en cuenta o nos gusta hablar de las 3P, ¿no? Y el manejo de las 3P. El manejo de las personas, people, y es exactamente cómo podemos generar la relación, el manejo del problema, cómo podemos abordar los problemas y el manejo del proceso, de qué manera podemos promover procesos de diálogo social. Entonces, cuando hablamos de facilitación de diálogo o cuando hablamos de ser participantes de diálogo, pues en realidad lo que queremos es promover estos procesos con personas que tengan habilidades para abordar estos tres ámbitos, las personas, el problema y los procesos. Y por eso vamos a iniciar con el tema de personas. Y lo primero que queremos hablar cuando trabajamos en materia de diálogo social o cuando trabajamos ya sea como participantes y más como facilitadores es el manejo de sesgos. Les pregunto por el chat, ¿qué es un sesgo? ¿Qué consideran ustedes que es un sesgo?
Pero también pregunto si han alguna vez hablado de sesgos en materia de entrenamientos, pero la idea es que me comenten qué piensan ustedes que consiste o en qué consiste un sesgo. Una tendencia, gracias. Jorge Mario nos habla de diferencias, muy bien. ¿Qué más puede ser un sesgo? Un enfoque sin parcialidad ni objetividad. Muy bien, gracias, Ever. Entonces, cuando nosotros hablamos de sesgos, tenemos que tener en cuenta primero que todos tenemos sesgos, básicamente. No inclusión en algo, gracias, Silva. Silvia, todos tenemos sesgos y los sesgos surgen por la forma como está constituido nuestro cerebro y por cómo funciona nuestro cerebro. Gracias, Jorge Mario, eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de cómo está constituido nuestro cerebro pasa básicamente, eh, puede procesar y está hecho para procesar miles y millones de mensajes neuronales en un segundo, que es como procesamos el mundo. Nuestro cerebro se va creando, imagínense como unas gavetas donde hay muchos cajones y esas gavetas y cajones donde vamos categorizando la información, esas categorías se van creando con base en nuestro estudio, con base en nuestro pasado, con base en nuestra crianza, en la región donde trabajamos, donde pues nacimos o trabajamos, en el contexto sociofamiliar en el que nos desenvolvimos. Entonces, dependiendo de todo eso, se van creando unas categorías de nuestro cerebro em, en donde nosotros clasificamos la información. Entonces, como nuestro cerebro funciona así y además está hecho para procesar miles y millones de mensajes en un segundo, lo que nuestro cerebro hace es coger una información y categorizarla de acuerdo a esa estructura que podríamos tomar lo que dice Jorge Mario como cultural, económica y social y académica que nos ha moldeado. ¿Eso a qué lleva? Lleva a que nosotros tengamos sesgos, que son los sesgos como tal que tenemos todos, son simplemente preferencias, son preferencias a cómo vemos nosotros el mundo, pero son preferencias que inhiben el juicio imparcial. El tener sesgos inmediatamente nos inhibe a ser imparciales en el proceso. Usualmente los sesgos son inconscientes, los podemos volver conscientes y obviamente se basa en este funcionamiento de cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros como tal, nosotros, em, qué pasa como tal cuando nosotros no revisamos esos sesgos, no los hacemos visibles y profundizamos y seguimos con esas categorizaciones? Pues en ese momento nuestros sesgos perdón un segundo, ¿están viendo mi presentación? ¿Ya volvió? Se me había Sí, cerrado. definiciones básicas. Perfecto, gracias. Cuando esos sesgos no los cuidamos, se convierten en sentimientos fuertes o creencias sobre otras personas. Y aquí empezamos a prejuzgar a los demás sin revisar los hechos o la información. Entonces ya inicio, si yo no reviso mis sesgos, inicio a generar fuertes sentimientos y empiezo a prejuzgar a demás actores sin revisar el proceso. Y esto sí lo hago de manera consciente y al no trabajar esto, al no ser consciente o verbalizar los prejuicios, se convierten en estereotipos. Y aquí sí es donde empiezo a asumir que todos los miembros de un grupo, de una cultura, son iguales. Y la realidad es que hay muchos puntos de vista y no podemos, como ya sabemos, generalizar. ¿Cuántos animales creen que hay en esta imagen? ¿Cuántos animales ven? Yo veo 6. 6, gracias. Jorge Mario ve 9.
Cinco, Yo veo 10. 10. Yo, 10 animales. Súper. Obdulia fue la más cercana. Hay 13 animales en esta imagen. Dependiendo de la perspectiva, de cómo vemos, vemos diferentes sesgos. Y nuestros, o sea, nos implican nuestros sesgos. Estos son todos los sesgos que podemos tener en algún momento dado. Obviamente, no vamos a tratar todos estos el día de hoy. Vamos a hablar de lo que más afecta nuestras relaciones laborales o sociolaborales. Pero todos estos sesgos, que de nuevo es cómo está estructurado nuestro cerebro, nos pueden impactar en un momento. Hay un sesgo, y eso es súper importante, porque el sesgo impacta nuestro comportamiento y nuestro desempeño. Sí, Dilia, sí creo que esta charla queda grabada. Elsa, ¿nos confirmas? Sí, ya le dimos inicio a la grabación. Listo. Entonces, todos estos sesgos nos impactan en algún momento. Ahora, que, por ejemplo, vamos a utilizar algunos ejemplos de acá. Hay un sesgo que se llama el efecto halo. Y el efecto halo implica que nosotros somos más favorables, pues somos más abiertos, y aquí hay algunos ejemplos, pero esto empecemos con uno, a aquellas personas que tienen características físicas que nosotros consideramos atractivas. Eso es un sesgo que tenemos y también funciona de la forma contraria. Entonces, si yo considero que alguien tiene unas características atractivas, lo que yo considero físicamente atractivo, yo tengo un sesgo positivo hacia esas personas y estoy dispuesta, y esto puede impactar cuánto estoy dispuesto a escucharlos. Usualmente les puedo dar más tiempo e incluso puede ser más favorable ante argumentos que me estén dando de manera inconsciente. Lo mismo pasa por lo contrario. Esto es un sesgo muy común que nos pasa en el día a día. También puede ser un rasgo positivo que yo veo con esa persona. Entonces, si esa persona con la que yo estoy hablando tiene un trasfondo, misma educación que yo, em, o tiene, por ejemplo, una característica que yo veo como positiva, por ejemplo, yo siento que esa persona es humilde, eso para mí es importante, yo siento que esa persona es justa, eso para mí es importante. Al yo verle un rasgo positivo a la persona, de inmediatamente lo extiendo a otros rasgos de manera inconsciente. Entonces, en general, me creo una imagen positiva de la persona y eso impacta cómo me relaciono con la persona y cómo facilito conversaciones con esa persona o cómo llevo a cabo conversaciones con esa persona. Totalmente opuesto cuando tiene un rasgo negativo que a mí personalmente no me favorece, yo no lo veo como positivo. Ese es un ejemplo muy fuerte, digamos, un sesgo que nos puede impactar en literal hasta el tiempo de conversación, el nivel de atención, las herramientas, los insumos que podemos dar a las personas con las que nosotros nos relacionamos y con las que llevamos a cabo, compartimos en materia de diálogo social. Otro sesgo muy importante que se tiene es el sesgo de confirmación y este hay que tenerle mucho cuidado, particularmente con redes sociales. El sesgo de confirmación, ¿en qué consiste? Y es que yo tengo en mi cerebro o yo tengo en mi percepción, tengo una imagen o una teoría establecida. Cuando empiezan a pasar cosas a mi alrededor, participo en diferentes dinámicas, yo personalmente puedo tomar únicamente aquellas cosas que comprueban mi teoría y mi cerebro ignora todas las otras cosas que no están de acuerdo con mi teoría. Y yo lo que hago es coger esas pocas que estoy viendo, digamos de 10 evidencias, cojo 3, pero esas 3 confirman mi sesgo. Se llama el sesgo de confirmación. Este es muy común y puede pasar en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, sobre esto hicieron, digamos, hay varios estudios sobre este sesgo, pero les puedo poner un ejemplo light, que es un partido de fútbol. Hubo un experimento al respecto de poner a hinchas de dos equipos a ver un partido de fútbol sin narración. Obviamente el sesgo que cada uno tenía era que su equipo era mejor. Entonces, inicia el partido, al final del partido les preguntan
a los hinchas, bueno, quién jugó mejor, quién tuvo más posesión de la pelota, quién jugó, digamos, y usted, ¿cuáles creen ustedes que fue la respuesta? Obviamente, quién jugó mejor, quién tuvo más posesión de la pelota, quién jugó más bonito, etcétera, el equipo propio. Y quién jugó más feo, quién hizo más faltas, el equipo contrario. Obviamente luego contrastaron con las diferentes estadísticas del partido y se dieron cuenta que lo que ellos habían pensado no era la realidad. En eso consiste el sesgo de confirmación. Actualmente con redes sociales el cerebro lo hace inmediatamente, pero con redes sociales es mucho más difícil por los algoritmos. Entonces los algoritmos literal le buscan a uno pues cosas con las que uno está de acuerdo o que uno consulta constantemente y eso refuerza todo el tiempo ese sesgo de confirmación de que lo que yo pienso o como yo veo el mundo es correcto. Ahora, con redes sociales es mucho más importante incluso poder hacerle seguimiento y poder ver de qué manera podemos básicamente contrastar la información que nosotros tenemos para no caer en este sesgo de confirmación. Otro, otro sesgo que es muy importante es el sesgo de correspondencia. Nosotros usualmente cuando juzgamos las actitudes de otros, nosotros juzgamos su personalidad, mientras a nosotros mismos nos juzgamos por la situación. Voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando alguien entrega tarde algo en el trabajo, nosotros asumimos y les decimos, no, es que siempre esa persona es impuntual, esa persona tiene esas características, pero cuando nosotros entregamos algo tarde, no es que yo no pude, tengo mucho trabajo, mira esta que pasó con mi hijo, tuve esta situación. Nosotros tendemos con este sesgo de correspondencia, tendemos a juzgar a los otros y a otorgarles características de su personalidad con base en hechos que suceden, pero a nosotros mismos nos excusamos con la circunstancia. Y esto es continuo en temas de relaciones en el día a día, en el trabajo. Esto también se puede ver de una manera similar en el sesgo por interés personal. Y es que funciona casi que de la forma contraria. Cuando nosotros tenemos un éxito, es porque nosotros la luchamos, le dimos lo mejor, estudiamos, nos esforzamos. Pero cuando fracasamos, tendemos a culpar al entorno. Entonces fue porque pasó esto, esta fue la situación, esto fue lo difícil. Son sesgos que tendemos a trabajar nosotros. Hay un sesgo que este es, digamos, muy conocido, se trata mucho en materias de diversidad e inclusión, pero no se limita a temas de diversidad e inclusión y es el favoritismo del endogrupo. Básicamente favorecemos a las personas que están en un grupo que tienen características similares a nosotros. Y obviamente pues los preferimos o preferimos a las personas con estas características que a personas de otro grupo. Este grupo puede ser tema de género, puede ser de identidad sexual, pero no se limita a esto. Puede ser en temas de raza, puede ser en temas de etnia, puede ser incluso en temas académicos, ¿no? Un grupo de doctores, un grupo de ingenieros. El endogrupo se puede generar de varias formas y puede plagar no solamente los lugares de trabajo, sino también las diferentes organizaciones que participan en el diálogo social. Nuevamente, el favoritismo, el endogrupo y todos estos sesgos impactan no solamente cómo escuchamos los argumentos de otra persona, no solamente el nivel de escucha, no solamente el nivel de comunicación, no solamente el espacio para construir. En general, permea toda la relación que podemos tener con otra parte. El efecto, el efecto arrastre es una tendencia en la cual pues nosotros creemos algo porque muchas personas lo hacen y lo crean. Hay otras formas, anteriormente lo llamaban efecto en masa, pero esto en materia es como de lógica o pensamiento. Em, Esto además, este efecto, si no se cuida, puede llevar al efecto de pensamiento de grupo y es básicamente donde pues nosotros generamos este pensamiento de grupo o esta dinámica que lleva a tomar decisiones que incluso pueden ser irracionales con base en una creencia o en una posición de un grupo. También acá podemos tener, y esto es muy importante, que nos pasa continuamente en los trabajos de nosotros, y es el efecto del falso consenso.
Cuando el cerebro, como les dije, y esto se basa un poquito en esto también radica un poquito en nuestro sesgo de confirmación, y es que cuando nosotros tenemos algo en la cabeza y una o dos personas nos dicen, ay, pasó esto, nosotros tendemos a pensar que hay más personas de acuerdo. Entonces, una o dos personas nos lo dicen y ya nuestro cerebro nos indica, mira que la gente cree, mira que todos estamos pensando. Y lo volvemos incluso un grupo o la opinión mucho más popular de lo que en realidad sabemos que es popular. Eso es porque el cerebro genera esa conexión. Tenemos que tener mucho cuidado con exactamente cuántas personas, y aquí es donde los hechos, los datos, cifras y encuestas nos ayudan a ver y tratar de manejar este efecto como tal. La maldición del conocimiento nos pasa a todos. Y en este caso, en la maldición del conocimiento consiste simplemente en que cuando ya yo conozco algo, cuando ya yo manejo una información, pues para mí obviamente es claro. Entonces, a medida de que incrementa mi conocimiento sobre el tema, yo puedo, si no soy consciente, empezar a asumir que hay temas, manejos o información que los demás saben también, y esto afecta mi forma de comunicación. Entonces, al yo empezar a creer que todos saben lo que ya yo sé, yo puedo empezar a comunicarme de una manera poco efectiva, puedo empezar a utilizar datos, conceptos, cifras que la gente no está familiarizada, y no solamente a utilizarlas, sino a esperar a que la gente en realidad los entiende y tratar de generar conocimiento alrededor de estos. Estos son algunos de los sesgos que podemos tener en el día a día. Ahora, hay dos sesgos adicionales que impactan mucho, digamos, en nosotros como cultura. Hay un sesgo particular que es el sesgo a la autoridad. Este es un sesgo muy común en sociedades como las de nosotros, y es cuando nosotros tenemos una figura que consideramos una autoridad o que consideramos una eminencia, o que consideramos que tiene, digamos, credibilidad para hablar de un tema. Nosotros no solamente estamos más dispuestos a creer lo que la persona dice, sino que incluso podríamos estar de acuerdo con temas o posiciones sin en realidad conocer el trasfondo, o incluso sin en realidad estar de acuerdo con lo que dice esta persona, pero o entender el raciocinio detrás o la lógica detrás de la posición, pero nuestro cerebro nos podría incluso llevar a estar de acuerdo simplemente por la posición de autoridad que tiene esta persona en nuestra mente. Estos son algunos sesgos que se pueden ver. Y estos sesgos son parte de las relaciones laborales, son parte del diálogo social e informan y relacionan no solamente impactan no solamente cómo me relaciono con otros, sino cómo tomo decisiones al respecto de lo que hacen otras personas. Por tal motivo, y esto va a ser como el primer ejercicio que hacemos el día de hoy, les voy a dar unos 10 minuticos, pero para que podamos responder cuáles son los principales sesgos que evidenciamos en los diálogos sociales en los que participamos o en los que podemos, no sé, ver en nuestros roles, y también preguntarles cuáles son los principales sesgos que enfrentamos nosotros, las personas aquí presentes, y que debemos superar en nuestro rol, ya sea como participantes de diálogo o como facilitadores. Entonces, estas serían como dos preguntas para compartir con todos. Podemos contestar por el chat, aunque veo que hay alguna. Jaimina, ¿tienes la mano arriba? Sí, hola Mari. Bueno, digamos que en esa primera pregunta que tú nos estás haciendo, en el departamento de la Guajira sucede algo muy particular con los diálogos sociales. Efectivamente, no hay una comunicación muy grata entre los actores porque tienen un mal relacionamiento. ¿Ok? Y eso es lo que pronto yo evidencio en cada mesa de diálogo que por lo general convoco. Hasta el cargo que en el mes se pueden tener hasta 8 meses de diálogo y siempre se evidencia el mal relacionamiento entre la empresa y la organización. Ujú. Eh, Y en ese mal relacionamiento es
muy posible ver muchos sesgos. Exactamente. ¿Qué Era como, sesgos has visto ahí? mm, El sesgo. principalmente en el tema de la forma de hablar. El Ujú, tono en el que se expresa no es una comunicación activa. O sea, ok. terminamos manejando el pasivo-agresivo que en muchas ocasiones me ha tocado decir, la mesa se termina no porque hayamos encontrado un ánimo conciliatorio, sino por la tensión de la mesa. Y uno en una mesa no puede permitir faltas de respeto a ningún asistente que esté en ella. Y ha sido el motivo principal para que la mesa se levante. Entonces, eso ha sido la comunicación fatal. Ese ha sido pronto como que el primer sesgo que he notado en Sí, relación con de pronto con el tono de voz que usan o cómo se expresan. Y el otro es, no sé si de pronto yo lo observo de esa manera, que siento que se ve como un tipo de manipulación en el aire. ok. Sí, como o sea, es como, yo no he dicho, es como, bueno, no, te colocaré la frase que dijo en una mesa. Yo no les estoy diciendo que no se puedan afiliar, sino que ustedes ya son el sindicato mayoritario. O sea, ¿qué les quiso decir? O sea, técnicamente se está por un tema de beneficios extraconvencionales, a pesar de cómo están sindicalizadas y lanzan esa expresión. Obviamente que es entendible que la organización se moleste por ese tono de decir no estamos diciendo que no se afilien más personas, por ustedes ya son el sindicato mayoritario. O sea, en ese tono Ok. agresivo, pasivo. Y Y eso cuando lo lo sé, traducimos a sesgos, lo que tú estás diciendo, podemos ver uno, un sesgo de endogrupo y es en doble. yo favorezco a los miembros de la empresa si soy de empresa, yo favorezco los argumentos y los miembros del sindicato si soy del sindicato y obviamente eso me implica ser agresivo con el otro o lo manejo de una forma agresiva con el otro en mi comunicación, por ejemplo. Exacto. Y en la segunda, crisis principales sesgos que enfrentamos y debemos superar en nuestro rol. Fíjate, yo fui la secretaria técnica en su comisión hace 4 años y decirte que en una mesa he tenido un aire fructífero y armonioso, jamás. Ujú, Entonces, como te digo, para mí el primer punto es comunicación. sí. Y por más de que nosotros manejemos la armonía del escenario y les hemos dicho tanto a las partes que aquí nosotros somos mediadores, no favorecemos a ninguno, no estamos tercerizados, simplemente no se da el resultado que se quiere dar. Y te lo coloco súper básico, como no ve que de entre nosotros pueda hacer algo positivo que hace, van directamente a conversaciones con nivel central, en este caso viceministro, y prefieren llevar las mesas de diálogo allá que con nosotros como de. Ah, mira que eso está interesantísimo porque ahí tratas dos temas que yo los traduciría a sesgos, ¿no? Uno, Ujú, que son sesgos. Entonces, pero te le estoy ustedes como respondiendo facilitadores, en la pregunta de qué enfrentamos, cómo sí. superarlo, no tengo ni idea. Como te digo, tengo 4 años siendo la secretaria técnica de la subcomisión y no ha habido una forma en que yo supere esa situación. No la he encontrado. Entonces era como responder las dos preguntas. Gracias, Muy chévere. compañerita. Muchas gracias, Aimina, porque además ahí me tratas un tema muy interesante y es uno, también hay que revisar los sesgos que nosotros mismos enfrentamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esas supervisiones, en esas direcciones, cuando trabajamos en las subcomisiones, un sesgo que podemos enfrentar nosotros incluso puede ser el sesgo de confirmación. Entonces, como ya hemos trabajado tanto en un tema, cada vez que algo sucede o nos enfrentamos o trabajamos con un grupo, pues podemos empezar a confirmar los sesgos que tenemos al respecto de ese grupo o al respecto de los diferentes manejos. Y hay un sesgo adicional que está tratando, ay, mira que es muy importante, y es el sesgo de autoridad, y es esa sensación que
digamos, o que algunas personas pueden tener por ejemplo, yo confío más en procesos que lideren desde el viceministerio, procesos que lideren desde Bogotá, procesos que lideren desde X o Y tema, que un proceso, por ejemplo, liderado de manera local. Eso pueden ser algunos sesgos que nosotros evidenciamos y trabajamos en el día a día. ¿Cómo superarlos? Vamos a hablar de unas herramientas en el día de hoy de cómo superar los sesgos personales y cómo ayudar a otros a ser conscientes de los sesgos. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros no podemos hacer que otros superen sus sesgos, pero sí podemos ayudar a las personas a, sí podemos ayudar a las personas como tal a evidenciar o a trabajar esos sesgos. Entonces, eso es unos ejemplos súper chéveres que nos dio la compañera. Al resto del grupo, cuéntenos qué otras cosas, tranquila, mira, Nubia, voy a devolverme a la pantalla donde están algunos ejemplos de sesgos para poder participar en la conversación. Susana nos dice, los diálogos sociales em, pueden generar varios sesgos cognitivos y discursivos, exacto. Entonces, prestar atención a información negativa más que a la positiva, totalmente de acuerdo. Esto puede generar un sesgo de confirmación también, y es cuando nosotros, digamos, esperamos o partimos de la base de la teoría que es más negativo el panorama, nosotros podemos tomar más la información negativa, podemos tomar más la incertidumbre, podemos tomar más esta información que lo positivo que se está dando en los diferentes espacios. Eso es súper importante. Muchas gracias, Susana. El pensamiento de grupo y es priorizar la armonía o la cohesión del grupo antes que ciertas actividades específicas, totalmente de acuerdo. Y sesgo de autoridad, totalmente. Le podemos dar más peso o más tiempo o más atención a personas con poder a cargo dentro de un proceso de diálogo que a personas que tal vez no tienen la percepción de poder o cargo. Los sesgos personales, los egos, totalmente de acuerdo. Y usualmente los egos tienen detrás varios sesgos, ¿no? Y cuando nosotros sentimos que, y esto lo vamos a dar un momentico más tarde, pero cuando nosotros recibimos una retroalimentación que impacta nuestra percepción de nosotros mismos, que es de donde nace el ego, ahí digamos que vamos a ser mucho más reacios a respetar pensamientos distintos. Entonces, esto pueden ser unos sesgos importantes. Muchas gracias, Alexandra. Les pregunto, ¿qué sesgos sienten que han tenido ustedes también? Que han tenido ustedes como personas que trabajan en este tema de diálogo y que enfrentan estos temas constantemente. ¿Qué sesgos sienten que ustedes han enfrentado y que pueden analizar digamos, en esta conversación? Buenas tardes, Nubia Arisa. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mire, yo llevo mucho tiempo llevaba mucho tiempo con la Subcomisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y viéndolo hacia el pasado, hemos pasado yo creo que por casi todos los sesgos, pero hemos ido evolucionando en la medida de los procesos de diálogo que se han desarrollado dentro de la Subcomisión del Departamento del Meta. Em, ¿Cómo lo hicimos? De pronto empezamos a trabajar hacia el interior como en una forma de abordar los espacios de diálogo, dándonos la oportunidad de conocer el proceso por cada una de las partes y ir saliendo de ese sesgo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en la subcomisión pues teníamos de pronto esas situaciones frente a los integrantes, pero hemos evolucionado en tal sentido de que la subcomisión tiene una conciencia de su fin y su meta, que es generar el espacio de diálogo para dos partes que vienen con un conflicto. Y es tratar de quitarnos y desprendernos de la camiseta de quien representamos, ya sea la empresa, los sindicatos o el Estado, y buscarle una solución de conflicto. No es fácil y no todas las veces se ocurre, ¿no? De quitar todos estos sesgos. Pero sí lo noto de pronto más frente a los actores que vienen y que buscan el espacio de diálogo,
y no sabría cómo definirlo, pero a veces tienen una expectativa mayor de la que podemos nosotros tener en la competencia, que es solamente darle el espacio para que las dos partes lleguen a un acuerdo, dándole nosotros unas alternativas de solución del conflicto y que no vayan en contra de las disposiciones legales. Y es no quitarse la camiseta, o sea, no ceder frente al conflicto en busca de una solución que si bien no beneficie el 100%, haya un gana-gana para alguna de las dos, para las dos partes, no para una sola, sino para las dos partes. Muchas gracias, Nubia. Y ahí, por ejemplo, pueden haber muchos sesgos detrás de lo que tú estás diciendo, desde Mm, cómo evidenciamos o qué significa un gana-gana sí, y cómo nosotros, por ejemplo, vemos la negociación donde usualmente alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Y esto va, digamos, dentro de pensamientos o, digamos, sesgos que hemos tenido tradicionalmente, de acuerdo con cómo nos hemos creado, cómo se ha estructurado nuestra sociedad. La desconfianza entre los actores sociales también se basan en sesgos y en estereotipos y favoritismos del endogrupo, ¿no? Entonces, inmediatamente los sindicalistas son de esta manera, los empresarios son de esta manera, y esos son sesgos que nos podemos ver constantemente, ¿no? sí, así ocurre. Eh, Pero también sabe qué ha pasado, no sé, en la comisión, también genera un cansancio el manejo del conflicto, ¿no? Esto lo digo frente a los integrantes de la subcomisión, frente a los casos que se llevan a cabo dentro de la subcomisión, que a veces, pues nosotros estamos en un territorio de hidrocarburos, entonces el 90% del diálogo eso es es de otra, sí. hidrocarburos y el cansancio es exageradamente desbordante y fuera de eso, pues, aunque se tenga el compromiso por parte de los integrantes, a veces sus propias funciones se vuelven una limitante, ¿no? Porque ellos son integrantes y son integrantes a los cuales no reciben ninguna contraprestación alguna más que el ejercicio de poder mejorar el clima laboral en el territorio, ¿no? El CDP es el 1025. Exactamente. Y aquí también hay como, digamos, unos sesgos que podemos evidenciar en materia de expectativas, ¿no? Todos los años también. Y O sea, cómo trabajamos el cargo. Obdilia también nos dice que sí hay muchísimos sesgos en la vida diaria, digamos que las tendencias a buscar y recordar información que confirma nuestras creencias es un sesgo continuo. eh, la tendencia a atribuir nuestros propios éxitos y basamos la primera información, el ancla, para tomar decisiones y formarnos una opinión. Y esto también se complementa con lo que nos estaba diciendo Nubia, y es cosas que nos pasan en el día a día y que afectan también cómo nosotros abordamos los conflictos o los demás temas que nos vienen, particularmente cuando nosotros estamos, digamos, en una etapa de cansancio, que nos llegan tanto tema que incluso nuestro cerebro empieza a generalizar, empieza a encontrar atajos para manejar ciertos temas porque estamos cansados. Estos son grandes ejemplos de sesgos. Ahora, si nosotros no trabajamos nuestros sesgos, y si nosotros no evidenciamos nuestros sesgos, es muy difícil llevar a cabo diálogos exitosos, ya sea facilitarlos, porque como facilitadores nosotros estamos sesgados y nosotros podríamos dar más tiempo de conversación, más validez, más relevancia, más importancia, más de todo a un actor o al otro, dependiendo de dónde están nuestros sesgos o nuestros argumentos dentro de ese grupo. Y segundo, a los actores sociales, al mantenerse dentro de sus sesgos y no trabajarlos o visibilizarlos dentro de las sesiones, se pueden generar estos ambientes pesados, estas conversaciones difíciles y estos insultos. Entonces, una de las cosas que se ha venido trabajando en materia de estas mesas y conversaciones es poder visibilizar los sesgos. Y el primer paso para vencer nuestros sesgos, de nuevo, son inconscientes, usualmente no los trabajamos de forma consciente, es ser honesto con uno mismo y trabajarlo de manera personal. ¿Esto qué quiere decir? Es cómo que nosotros podemos a través traer esos sesgos al consciente y empezar a visibilizarlos. Existen algo o existen cosas específicas que podemos hacer para estos temas. Ahorita vamos a ver un poco más de detalle, pero les voy adelantando cosas.
y son cosas que yo estoy segura que ustedes, algunas ya las aplican, algunas no. Pero primero, uno, manejar el tiempo de las reuniones con un cronómetro. Cada persona puede hablar durante X tiempo y se pone un cronómetro y se pone alarma para no darle más tiempo o lo otro. Mecanismos y se ponen reglas de juego al comienzo de la sesión de cómo nos referimos unos a los otros, palabras prohibidas, términos prohibidos que nos sintamos incómodos, donde participan todas las personas involucradas. Cuánto incluso los temas de tiempo se pueden acordar ahí en esa conversación, cómo se da la palabra, a quién se le da la palabra y se acuerdan estas cosas al comienzo de la sesión. Otra de las dinámicas que se pueden hacer es grupos de dos en negociación para si yo estoy sesgado, la otra persona me ayude a ver de qué manera estoy generando un sesgo, ya sea en cómo estoy manejando a las personas o cómo estoy abordando los problemas. Hacer grupos de dos, por ejemplo. Otra de las cosas que se está trabajando y que a veces se está haciendo en este tema es hacer un pequeño introducción a los sesgos y mostrar algunas fotos simplemente para que la gente esté consciente de sus sesgos y las empiece a verbalizar. Hay diferentes mecanismos que usualmente se trabajan dentro de los primeros 10 o 15 minutos de las sesiones en materia de expectativas, reglas de juego, cómo vamos a trabajar dentro de la sesión como tal para al menos visibilizar los sesgos. Incluso en alguna de estos procesos, em, ayuda mucho o en algunos niveles se está recurriendo a hacer una pequeña espacio de visibilización de sesgos y es invitar a todos a decir, ok, yo vengo aquí con esto en la cabeza y eso ayuda a poner los sesgos sobre la mesa y conversarlos. Y ahora, ya entendiendo que todos estamos sesgados, entendiendo que todas las personas con las que nosotros estamos hablando son sesgadas y que pueden tener todos estos sesgos que conversamos y que hay que trabajarlos para tener en cuenta la conversación, vamos a hablar de la otra moneda, de la otra cara de la moneda del sesgo, que es el privilegio. ¿Alguna vez han escuchado sobre la palabra de privilegio o este concepto de privilegio? ¿Lo habían escuchado antes? Sí, claro. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de privilegio, hablamos del derecho, ventaja, inmunidad especiales que se concede a una persona o un grupo de personas en particular por cómo está estructurada la sociedad. No es culpa de esa persona, pero como está estructurada la sociedad, las personas tienen digamos, ventaja. Y esto no es culpa de la persona de nuevo, es como está estructurada la sociedad y todos en general, de una u otra manera, frente a otras poblaciones, vamos a tener un privilegio. ¿Cómo impacta el privilegio las conversaciones o el diálogo social? Y es que yo solo puedo ver lo que yo vivo o experimento. Usualmente, como les digo, el ser humano está sesgado de esta manera en la forma como recibe información. En ese sentido, cuando nosotros trabajamos estos temas, cuando vemos el privilegio lo que hace es que cuando alguien me hable de un problema, yo no lo puedo evidenciar, yo no lo puedo empatizar porque no es un problema para mí. Entonces, algo que obviamente es un problema para una persona, yo no lo veo como un inconveniente. Voy a poner un ejemplo. Algo que, por ejemplo, nos puede afectar a todos los colombianos. Y es, por ejemplo, si yo estoy en Bogotá y tengo un centro médico de salud temprana, el acceso tal vez a un centro médico de salud no me parece un problema tan grave que si, por ejemplo, yo estoy en alguna zona rural en ciertos lugares, le puedo poner ejemplo, ya sea en Bolívar o en Magdalena, donde para poder llegar al centro de salud tengo que pasar a través ya sea de barco, atravesar un río, por burro, hacer 6 horas para poder llegar a un centro médico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un privilegio, yo no veo el problema en las acciones de los otros y esto impacta mis conversaciones o decisiones. Esto va desde temas educativos hasta temas de forma de trabajo, hasta diferentes temas y puede impactar, digamos,
las diferentes conversaciones que tengamos. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta que hicimos con sesgos, pero desde otro ejercicio. ¿Qué privilegios hemos visto en las conversaciones que hemos tenido y qué privilegios tenemos nosotros como tal que pueden impactar nuestro rol? Yo les voy a decir un privilegio desde ya que yo veo que continuamente tengo que trabajar y es la facilidad de la conectividad. Como para mí es tan fácil conectarme, tener acceso al computador y hacer teletrabajo, pues obviamente tengo ese privilegio y frente a otros a veces es difícil para mí o a veces yo no evidencio lo difícil que puede ser para otros grupos o actores poder conectarse y participar de manera virtual en unas sesiones y por qué tal vez lo preferirían de forma presencial. Ese es, por ejemplo, un privilegio que yo tengo y enfrento. Los invito a pensar, les doy 10 minuticos para que piensen qué privilegios han evidenciado ustedes en los diálogos en los que han participado y qué privilegios enfrentan ustedes o tienen ustedes que se deben superar en el rol en que nosotros jugamos como facilitadores de diálogo. Puede ser por el chat o pueden alzar la mano, pero qué privilegios hemos visto o debemos superar nosotros mismos. Excelente, Juan. Conocimiento, acceso a IA es inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. De hecho, un privilegio que a veces no nos damos cuenta que tenemos es el conocimiento de la ley, por ejemplo, y tanto que conocemos como nuestro nivel de conocimiento del Estado o nuestro conocimiento de la ley, que tal vez los actores sociales no tienen acceso y eso impacta, por supuesto. Inteligencia artificial paga versus gratuita. Perfecto. ¿Qué otro privilegio han evidenciado también, por ejemplo, en actores sociales? Saber Excel, Word, atajos para agilizar las tareas, totalmente de acuerdo. A veces nuestros participantes en el diálogo no tienen estas características o estas facilidades, entonces es más difícil para ellos trabajar diferentes herramientas que pueden salir o pueden partir, o sea, se pueden desarrollar como parte de los consensos o de la mesa. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser algunos privilegios que evidenciamos? Si no se nos ocurre más, podemos ver muchos privilegios em, que podemos tener en la conversación y puede ser desde acceso a herramientas para toma de notas, movilización y cómo llego yo a ciertos lugares, em,
o sea, qué tan fácil acceso o cómo tan fácil puedo llegar a los lugares donde voy a estar llevando a cabo las conversaciones, si yo me siento más tranquila en el lugar donde lo voy a tener que no. Nosotros podemos tener muchos privilegios desde nivel educativo y demás que pueden impactar las diferentes conversaciones y nos limitan, digamos, la visibilización del problema, de los problemas del otro. Y esto puede pasarle tanto al facilitador y, por supuesto, muchísimo más a los actores sociales debido a la inequidad que sabemos y a las diferentes características que pueden tener nuestros actores sociales en un proceso de conversación. Cuando nosotros hablamos de estos temas y por qué es súper importante hacerlos conscientes, y es que la única forma que tenemos para efectivamente hacer lo que dice Marco Tulio, que es que como facilitador no deberíamos tener ni sesgos ni privilegios, pero la realidad es que sí los tenemos en el día a día porque somos personas. Entonces, para poder lograr esa conciencia de no dejar que los sesgos que podamos tener por nuestra vida o nuestro contexto o los privilegios impacten la forma como facilitamos nosotros las conversaciones, tenemos que utilizar los hábitos para romper esos sesgos. Y en realidad eso implica práctica, desafortunadamente. Y eso implica, uno, la intención. Debemos reconocer que tenemos que tener la intención de reconocer nuestros sesgos y tener la motivación de cambiar y saber que eso impacta nuestras conversaciones y las de otro. Debemos prestar atención para cuando se activan, digamos, esos diferentes sesgos, ya sea dentro de mí, dentro de la mesa, yo jugar un rol importante para visibilizarnos, en el caso personal mío, de una manera, en el caso de los actores sociales, podríamos visibilizarlos por medio de preguntas, contrapreguntas, situaciones, soluciones hipotéticas que podamos poner para que nuestros actores evidencien sus sesgos. Es decir, se pueden hacer preguntas dependiendo del manejo de la mesa que ustedes saben, desde cosas bastante directas al estilo de usted haría esta pregunta o tendría esto si el otro grupo fuera tal, a poner casos hipotéticos o a generar contrapreguntas al respecto de la propuesta, a quién beneficia la propuesta y demás. Son cosas que nos pueden ayudar a empezar a visibilizar esos sesgos dentro de la mesa. Y por supuesto, requieren tiempo, requieren prácticas, nuevas estrategias para que rompamos las asociaciones automáticas. ¿Y esto qué implica? Esto implica generar algunos hábitos dentro de los procesos de negociación. Esto va desde lo que les estaba contando, cómo otorgamos la palabra, cómo generamos las reglas de las sesiones, cuánto tiempo le damos a cada uno, cómo conversamos de eso todo, cómo llevamos a estos acuerdos, cómo hacemos seguimiento a las sesiones, cómo estructuro yo preguntas para facilitar el proceso de diálogo o propuestas donde dentro de la misma discusión de la propuesta podemos incorporar mecanismos para romper sesgos. ¿Esto cómo se puede hacer? Por medio de preguntas y contrapreguntas. Entonces, este tipo de dinámicas es muy importante para tratar de evitar o pues tratar de contrarrestar un poquito los sesgos que podemos tener. Y a nivel personal, como cuando somos facilitadores, nos ayuda, como les estaba comentando, tener unas sesiones muy planeadas, establecer reglas de juego consensuadas desde el comienzo de la sesión, donde hablemos de todas las dinámicas y donde, digamos, establezcamos reglas de cómo relacionarlos, de cuánto tiempo voy a dar, de qué pasa si yo estoy, si yo como facilitador estoy demostrando un sesgo, cómo puedo invitar a los participantes a hacerme caer en cuenta de esto. Implica también en este sentido un proceso de humildad como facilitador de saber que no estamos libres de sesgos. Entonces, hay diferentes, hay diferentes mecanismos, pero como tal, lo más importante es generar el hábito de visibilizar los sesgos. ¿Y por qué es tan importante de nuevo? Ok, pero los sesgos sí son parte del día a día, yo no sé qué, pero ¿por qué es tan importante? Y los sesgos son tan importantes porque los sesgos están relacionados con la historia. Y es que nosotros como seres humanos, cuando nosotros procesamos un hecho, nosotros no solo procesamos un hecho, cuando estamos en una conversación, cuando estamos en un diálogo, nosotros no solo estamos viendo eso, nosotros estamos creando historia, ¿sí? Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a contar una historia. En un reino existía el rey y la reina. La reina tenía un amante. Ella sentía que el rey era muy controlador y ella merecía más libertad y tenía un amante.
El rey estaba bastante preocupado por, digamos, el estado de seguridad de su reino, y tenía reglas muy estrictas sobre el castillo. Una noche, él dijo que nadie podía salir del castillo y que cualquier persona que tratara de ingresar al día siguiente, antes de 6 de la mañana, debía ser disparado. La reina quería ir a verse con su amante y en ese sentido encontró un guarda. El guarda, quien se sentía, digamos, favorecido o quien quería mucho a la reina, la ayudó a escaparse y a salirse a ver su amante. Desafortunadamente, la reina, el guarda se quedó dormido y cuando la reina regresó era antes de 6 de la mañana y le disparó el guarda de afuera. Este guarda no pudo avisar y aparece la reina muerta al día siguiente. Les hago una pregunta. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de la reina? Pueden alzar el micrófono por el chat. ¿Quién creen que tuvo la culpa? Juan, la reina, porque ella se arriesgó, ¿no? Salió y él se arriesgó, ¿sí? Diana también dice que la reina. Perfecto. ¿Alguien más? Cuando nosotros hablamos de esta historia, podemos tener diferentes perspectivas. Ahí dicen que hay personas que piensan que el culpable es el rey por haber dado la orden y no haber especificado más la información. Hay personas que piensan que el culpable es el guarda que se quedó dormida y no ayudó a la reina a entrar. Hay gente que piensa que a veces es el guarda que estaba afuera que disparó sin preguntar si era la reina. Hay gente que siente que es la reina cuando hablamos de culpa. Y es que aquí tenemos a todos estos actores, pero cuando nosotros escuchamos y vemos este tipo de cosas, nosotros generamos una narrativa y no necesariamente la narrativa va de acuerdo con los hechos o la misma narrativa puede mostrar nuestros propios sesgos. Les voy a hacer unas preguntas. En la historia, ¿es un hecho o no que el rey realmente hablaba a su esposa? ¿Sabemos si eso era un hecho? El que diga, el rey realmente amaba a su esposa. ¿Eso es verdad? ¿Eso era un hecho? ¿O eso es una suposición? No, Diana, muy bien. No, no es un hecho. No, Yamiles, no es un hecho. La reina corrió un gran riesgo. ¿Eso es un hecho? Sí. La reina sabía que había una orden y se fue a ver con... La culpa fue del guarda que se quedó dormido. No, eso no es un hecho. El amante nunca debió involucrarse con la reina. ¿Eso es un hecho? No tiene nada que ver. Aquí ya empieza tal vez un tema personal, ¿no? Y es la opinión personal de lo que han debido o no ha debido hacer las partes. La reina debería haber dialogado con el rey. ¿Eso es un hecho? No. Eso es otro problema, no es un hecho. Muy bien. ¿Qué es? Y entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos sesgos y estamos constituidos, nuestro cerebro funciona con sesgos, tenemos diferentes dinámicas y nos movemos en diferentes espacios, incluso hay muchos sesgos que pueden surgir dentro de nuestro propio rol y del rol que nos desempeñamos y las expectativas que tienen nuestros roles. Cuando nosotros hablamos de
los temas de diálogo social, nosotros hablamos que no solamente estamos hablando de una conversación, y es que todos llegamos al lugar o todos terminamos creando una historia. Y en una historia, tradicionalmente hablando, siempre hay un villano o alguien que está haciendo las cosas mal, hay una víctima, que es la persona que está sufriendo, hay unas personas que pueden ser llamados los desamparados y hay una historia de tiempo. Hay unos hechos que giran alrededor. Pero estos roles los tendemos a crear en las historias en las que tenemos conversaciones. Y esto puede permear cómo vemos las relaciones. Me devuelvo un poquito a lo que estaba hablando nuestra compañera de la subcomisión, de cómo vemos los espacios y cómo vemos los espacios a nivel de, por ejemplo, algunas dinámicas de nivel departamental, dependiendo de las regiones. Y es que ya no estamos conversando sobre un problema o una circunstancia, sino que también estamos conversando sobre nuestra construcción de historia, donde alguien es un perpetuador y alguien es una víctima. Y esto se trabaja, obviamente, todo esto funciona de manera inconsciente dentro de las conversaciones, pero permea la manera como nosotros estamos haciendo nuestras conversaciones. Y en las historias siempre vemos que tenemos una falla y es algo que se llama gap o brecha. ¿Y qué es una brecha? Es la diferencia entre lo que yo estoy observando y lo que yo estaba esperando. Continuamente, y esto también lo trató otra compañera, continuamente en los espacios en los que conversamos, las historias que nos creamos y nuestros sesgos, cuando no trabajamos y cuando no desarrollamos mecanismos para poner en claridad las diferentes expectativas, sesgos, comentarios, historias que tenemos, nos van a generar momentos en los que yo observo es diferente de lo que yo estoy esperando y en este momento mi descontento, mi actitud, mi situación, incluso mi propio sesgo se puede confirmar. Por ejemplo, la compañera nos decía, a veces siento que esperan que nosotros, o sea, o como, digamos, como representantes del ministerio, tengamos otro rol o podamos llegar más allá donde podamos llegar. Eso es parte de la expectativa y el sesgo. Y es que cuando nosotros, y esto es así de sencillo, cuando nosotros trabajamos y trabajamos el supuesto de una historia, ¿cuál es el problema de una historia? Básicamente, y se resume en una sola cosa, y es que la historia solo muestra un lado, solo muestra un, una cara de la moneda que es la mía, y esto permite grandes lagunas en el proceso de llegar a una concertación, llegar a un consenso, y cuando nosotros como tal no sabemos o no podemos facilitar a través de estas historias y lagunas, pues los espacios frente al observado y lo esperado, puede generar incluso mayor sesgo o puede generar incluso mayor descontento. ¿Cómo se puede llenar las lagunas? Y es simplemente, son cosas, tips muy sencillas que ustedes deben utilizar, pero es volver a los hechos, es no acusar, no usted había dicho, usted hizo, sino utilizar el idioma y el lenguaje para que ayudemos a que las partes se entiendan entre las otras, poder visibilizar la diferencia dentro de las conversaciones entre el sentimiento o las sensaciones, la historia y como tal el hecho que estamos trabajando en el momento y fomentando diferentes herramientas de comunicación efectiva. ¿Y qué significa comunicación efectiva? Es simplemente que cuando un mensaje se transmite, la audiencia entienda el mensaje y lo pueda interpretar con la información que se dé. Esto implica además que esa interpretación tiene en cuenta emociones e intenciones que la acompañan. Y es que toda comunicación, todo proceso, como estamos hablando de sesgos, de historia y demás, tienen unas emociones e intenciones que van detrás del proceso de comunicación. ¿Y esto qué implica? Uno, que siempre estamos comunicando verbal o no verbalmente, incluso como facilitadores, esto es muy importante, la forma como nosotros llevamos la mesa, cómo nos sentamos, cómo nos dirigimos a uno y a otro, cómo saludamos a uno y a otro, todo eso comunica dentro del ámbito, el tono de voz que estoy utilizando. Es importante saber que siempre hay lugar para interpretaciones diferentes
y que precisamente nuestras relaciones moldean nuestras interpretaciones y los sesgos que tenemos, cómo estamos interpretando la información, y esto es muy válido sacarlo a relucir o tener herramientas para visibilizarlo desde la comunicación. Obviamente la forma como comunicamos, nos estaba comentando la compañera, en cómo la forma puede dañar o puede implicar o puede generar, hacer que otras partes se sientan culpadas. Entonces, nuestra ayuda como facilitador a cómo expresar o refrasear o parafrasear o decir de formas diferentes las cosas, ayudan a manejar esta dinámica de la forma. Entender que siempre hay dinámicas de poder involucradas en las conversaciones que tenemos. Hay una inequidad como tal de la sociedad, y estas dinámicas de poder se pueden no solamente visibilizar, sino además abordar utilizando diferentes mecanismos en materia de reglas para que ambas partes al menos se sientan un poquito más equitativas. Y finalmente entendiendo que en los procesos de comunicación, por más objetivos que uno cree que uno es, por más imparcial que uno cree como que uno es, o por más profesional que uno cree que uno es, las emociones juegan dentro de todos los procesos de diálogo social y pueden jugar a favor o en contra de los procesos exitosos, y tenemos que saber regularlos. Desafortunadamente, como cultura, nosotros no hemos favorecido el entendimiento de las emociones ni la regulación emocional como parte de nuestro eh, desarrollo o como parte de nuestra formación y digamos, el fomento de habilidades. Ahora digamos que se está trabajando mucho más. Yo tengo un niño chiquito a nivel de colegio y demás, están empezando a trabajar estos temas de forma mucho más fuerte, pero digamos que al menos en las generaciones en la que yo me crié, y podría decir que tal vez las generaciones anteriores, las emociones o la parte de regulación emocional no era algo que se trabajaba mucho y que impacta dentro de un proceso de una mesa. Por ejemplo, el cansancio que nos estaba comentando, el tedio, la frustración que se puede generar en una mesa, los procesos de incertidumbre en una conversación, y en general todas las otras sensaciones que se pueden dar desde rabia, angustia y demás en una mesa. Parte del proceso de un facilitador al manejar las personas es ayudarlos a gestionar estas emociones. Y usualmente nuestros actores sociales no están entrenados para manejar las emociones. No sé si alguno de ustedes se ha visto Intensamente. Es una película para niños. ¿La conocen? ¿La han escuchado? Intensamente, sí. Es muy interesante, que nos permite la uno y la 2, sí. En la uno salen las emociones básicas primarias, en la 2 salen emociones un poco más complejas que tenemos, y entender que y yo sé que a veces hay un sesgo, y esto particularmente existe mucho en las empresas, pero ustedes me pueden comentar, al menos en las empresas en las que nosotros hemos trabajado, pero ustedes me pueden comentar a mí si han visto algo diferente, y es una sensación de que ellos son muy objetivos, muy lógicos, muy pragmáticos, muy matemáticos, eh, y sienten que tal vez no se ven impactados por las emociones, lo cual no es muy cierto. Digamos que pueden ser muy emocionales en sus argumentos, pueden estar cargados de emoción y tener poca regulación emocional en los espacios, pero el mismo sesgo o el autosesgo sobre cómo supuestamente son profesionales les impide regular esas emociones, porque lo primero para poder regular emociones y entender las diferentes emociones que hay que trabajar dentro de un espacio de diálogo social es entender las propias emociones, la autorregulación. Y es entender y primero nombrar qué emociones estoy sintiendo, y como facilitador entender qué me está generando, qué emociones me está generando el espacio. Los que hemos trabajado en temas de facilitación de diálogo social sabemos que es un tema drenante, es retante y nos puede generar muchas emociones, y saber nombrarlas para poder regularnos y entender qué viene de uno o de otro, o qué me genera esto o lo otro para yo poderlo manejar y salir adelante en una conversación es muy importante, y eso es el primer paso para poder entonces entender las diferentes emociones que se dan dentro de la mesa y ayudarlas a regular para que la conversación entienda las emociones, pero a su vez pueda continuar en materia de argumentos. Cuando nosotros hablamos
de visibilizar sesgos, todo lo que estamos hablando el día de hoy, visibilizar sesgos, trabajar las emociones, entender los privilegios, en realidad entender que creamos historias es para saber que cuando nosotros vamos a facilitar un proceso de diálogo, lo que queremos es tratar de compartir la historia completa, es ver los distintos lados. Y esto nos ayuda a tratar de cuestionar un poquito esos roles que tenemos sobre sobre la historia incompleta que podemos llevar a la conversación. Y es, si estamos viendo un papel de víctima, perfecto, ¿cuál es el rol o cuál es la actividad proactiva que puedo hacer en esto? Si estoy viendo un rol de villano, porque una persona razonable, racional y decente recurriría a cierta actitud y cómo puedo cambiar esta visión de villano por otra percepción del grupo que me permita trabajar con él de mejor forma. Cuando tengo impotencia por, digamos, las diferentes circunstancias, ¿qué se puede hacer ahora mismo para acercarse a lo que se quiere? Entonces, lo que podemos hacer al visibilizar todas estas cosas que hemos tratado el día de hoy es generar una historia completa donde haya un objetivo común entre las partes. Y es que cuando entramos a un proceso de diálogo, la idea es que las partes entendamos que tenemos un objetivo común y que podemos tomar diferentes acciones para ir llegando a ese objetivo. Y eso se debe construir. Entonces, ¿cómo podemos operar desde una base de los hechos? Podemos garantizar la seguridad psicológica y es poder expresarse, expresar miedos, expresar diferentes retos que podemos tener dentro del espacio, siempre hacer hincapié en el propósito mutuo, siempre trabajar para encontrar soluciones conjuntas, particularmente que lleguen de las partes, pero obviamente eso implica una creatividad del facilitador para poder llevarlos a entender que ellos sí pueden construir una solución conjunta. Y aquí las preguntas son muy importantes. Y por supuesto, para generar credibilidad, siempre en las comunicaciones o en los temas a los que lleguemos, documentar quién va a hacer qué, cuándo, cómo se va a venir, cómo se hace el seguimiento y dar feedback para que los procesos tengan credibilidad en el tiempo y no sintamos que el diálogo social es simplemente una conversación informal. Esto es una tarea que no necesariamente es para hoy, pero con base en lo que hemos visto hoy, la idea es que podamos volver a nuestro trabajo, volver a nuestros diferentes roles y nos podamos hacer la pregunta, oye, ¿qué historia he creado yo? Que me ha pasado ya sea en el rol que yo tengo, en un trabajo anterior, en una relación que yo haya creado y que puedo revisar y recontar de una manera diferente, que yo pueda ver de una forma diferente a día de hoy. Esto, por ejemplo, ayuda a tratar de estructurar nuestro manejo de la persona, el problema y el proceso de forma diferente. Cuando yo aplico este ejercicio a mí misma, a mí personalmente me ha servido, por ejemplo, en un trabajo anterior en el que yo tuve, donde yo era una de las partes de los actores sociales, que tenía un rol en cierto sentido de facilitación o un rol en la mitad, y la historia, la manera como yo construí la historia de ese momento o de ese espacio, consistía en un villano, particularmente, que era en ese sentido unos representantes de un actor social, y en este caso la víctima en la historia era yo, y cómo yo me sentía limitada para llegar a ciertas soluciones, resolver ciertos problemas, llevar a cabo mi rol, llevar a cabo mi proceso. Al revisitar y recontar la historia y entender un poquito los sesgos que yo tenía, algunas brechas de habilidades que yo tenía en ese momento, yo estaba más joven, con menos desarrollo de ciertas habilidades blandas. Y la misma historia que yo me creé en mi cabeza, claro, yo lo había visto de cierta manera. Cuando me puse a recontar, puedo darme cuenta que yo no era una víctima de la historia, yo era un jugador, y que además tenía varias herramientas para que poderme, digamos, darle un rol más activo al villano, que no tenía, digamos, esta percepción negativa que yo veía o esta forma que yo veía negativa. Y eso me ayuda mucho a reimaginar procesos de diálogo. Esto nos puede ayudar, esta herramienta las puede ayudar a ustedes a revisar qué historias se están dando dentro de los procesos y cómo las podemos tal vez recontar a través del diálogo. Y eso nos lleva, obviamente, al concepto de conflicto. Y les quiero preguntar rápidamente,
¿qué es un conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? Una diferencia. Muy bien, una diferencia. Una diferencia entre dos posiciones. Muy bien, Juan. Como cultura, obviamente para nosotros la palabra conflicto tiene más de una interpretación, ¿no? Y también tiene un bagaje. Sí, Obdilia, muchas gracias. Si no manejamos las emociones, generamos grandes conflictos. Cuando nosotros, bueno, como sociedad tenemos la historia colombiana y tenemos todo lo que ha pasado en nuestro país, entendemos el conflicto de diferentes formas. Cuando nosotros vemos teoría del conflicto, le recomiendo a un autor particular que nos gusta mucho, que se llama Vincent Fisas, que se los comparto acá en el chat. Y Vincent Fisa nos habla que el conflicto es la percepción o un enfrentamiento entre dos o más partes que perciben sus intereses como irreconciliables. Entonces, aquí hay unos factores muy interesantes y es uno, el rol de la percepción, ¿no? Porque habla de percibir los intereses como irreconciliables, no necesariamente no son irreconciliables, pero así se ve, y es un enfrentamiento entre dos o más actores. Esto es algo súper interesante cuando lo vemos de esta manera porque el conflicto puede ser algo positivo y puede llevar a muchos cambios, obviamente manejado desde un punto de vista positivo. Cuando nosotros empezamos a ver que esas percepciones de ser irreconciliables algunos intereses empiezan a generar diferentes dinámicas en materia ya sea de violencia, en materia cómo abordamos el problema, el conflicto puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica, perdón que aquí se corrió algo, esto implica que de acuerdo con mi pasado, mis situaciones, mi forma de ser, mis sesgos, yo puedo abordar los diferentes conflictos de diferentes maneras. Incluso dentro del mismo rol que yo juego, yo puedo empezar a abordar los conflictos de diferentes formas, porque todo esto lo implica mi sesgo, la construcción de la historia y todo lo que hemos visto en esta sesión. Entonces, les voy a empezar a hacer una pregunta. Cuando vamos a un restaurante, y me pueden compartir en el chat o abriendo el micrófono, cuando vamos a un restaurante y el mesero es desatento y no trae la comida a tiempo, ¿cómo resuelvo el conflicto? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hacen cuando hay un mesero que es atento y se demora mucho con la comida? Nos quedamos callados. Le solicito, buenas, Hola, sí, cuéntanos. ¿cómo está? Mucho gusto. No, es decir, llamo la atención para que se pueda ser atendido, llamo de alguna manera la atención, ¿no? O sea, Puede ser, visibilizas el problema y dices obviamente, en como que, principio de una manera amable, ¿no? En principio de una manera más, llamando claro, la pero atención digamos, para ser atendido. claro, visibilizas el problema como, oye, no me están mirando, no me están atendiendo, ¿sí? Sí, correcto. Perfecto. El metero no tiene la culpa está en la cocina, dice Marco Tulio. No sabemos todavía, eso puede ser una suposición, pero perfecto. Me levanto y trato de que me atienda otra persona. Perfecto. Mira, se hace la observación con la misma actitud del mercero. Perfecto. Dos, nos comprometimos con alguien del trabajo a vernos a las 9 de la mañana y llega a las 9:30 y no avisó que estaba tarde, nada. ¿Qué hacemos ahí? Lo ignoramos, seguimos la reunión como antes, le decimos, oye, yo llegué a las 9, por favor avísame, ¿qué hacemos? Debe ser el jefe. Gracias, Juan. Eso es un súper sesgo espectacular. Falta de respeto, sí, es una falta de respeto. Ahora, para algunas personas se dirían como que para algunas personas el tiempo es súper importante y para otras personas el tiempo no es importante y aquí hay una diferencia, pero ¿cómo manejaríamos esta situación?
le escribiríamos a la persona, cancelamos la reunión. ¿Qué creen que harían? Bueno, bueno, de antemano, si uno se le presenta alguna dificultad que puede pasar, uno siempre sale con Ujú. tiempo de antelación, pero está la notificación, me voy en camino, pasó esto, o mira, tengo tal Avisar. dificultad. Sí, claro, o sea, igual como en el ejemplo anterior, si el problema en la cocina, el mesero se acerca y le dice, qué pena, está un poco demorado porque Ujú. en la cocina hay muchos pedidos o tenemos una persona, cualquier cosa, pero sí hablar para uno tener el contexto de qué pasa. Totalmente de acuerdo, listo. Si descubres que alguien de tu oficina o de tu grupo está creando chismes falsos sobre otra persona, ¿qué haces? Enfrenta con la verdad. Ok. Lo ignoro para no seguir dándole cuerda. Perfecto. Ahora, ustedes acordaron con unos compañeros del trabajo y van a hacer un informe final. Ustedes incluyeron su información y cuando ven el documento, toda la parte de ustedes que escribiste la cambiaron. No están y no te avisaron. ¿Qué haces ahí? Rosa se adapta. ¿Listo? Ella ya hizo el trabajo, lo quitaron por algún motivo, está bien. Juan pide explicaciones. Marco dice que si no está, no está, no hay problema. Liliana lo confrontaría. Perfecto. Nosotros podemos tener diferentes actitudes frente al conflicto, dependiendo, y la podemos ver en los actores sociolaborales con la que nosotros generamos procesos de diálogo. Las diferentes actitudes que tenemos al conflicto priorizan o tienen en cuenta los objetivos, es decir, cuál es la solución, hacia dónde vamos a llegar, o la relación. ¿Qué sucede? No tenemos, o sea, no quiere decir que nosotros frente todos los conflictos reaccionemos de la misma manera, no. Eso depende del análisis inconsciente que nosotros hagamos. Ahora, la magia de esto es hacerlo de manera consciente para saber qué estrategia queremos tomar ante nuestra actitud al conflicto. Porque usualmente las actitudes que tomamos frente a estos temas o estos ejemplos que estamos dando son actitudes inconscientes que vienen o formas de abordar el conflicto que vienen con base en nuestros sesgos, las historias que nos contamos, los privilegios que tenemos, entre otros. Al hacerlos conscientes podemos generar un mejor manejo del conflicto. Entonces, aquí pueden ver las actitudes frente al conflicto, frente a los objetivos y la relación como tal. Entonces, cuando para mí la relación es muy, muy importante y el objetivo es secundario, yo usualmente voy a tener digamos, una actitud de acomodación o sumisión. En este escenario, yo pierdo y el otro gana. Y como para mí la relación es lo más importante, o tal vez más bien los objetivos no son muy importantes, o yo no los veo como importantes, pues no tengo problema con esta dinámica. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pusimos del informe. Las personas que consideran que el informe era mandar el informe, digamos, que no era importante lo que yo había puesto en el informe, sino la relación con mis pares y mandar el informe como tal, pues no tienen problema con eso. Si las personas que consideran que lo que yo había puesto como tal en el informe y eso que yo había colaborado para el informe era más importante y hacía que el informe fuera mejor y eso impacta el objetivo, pues no van a tener una actitud de acomodación y sumisión. Cuando para mí la relación no es importante y tampoco me interesa mucho el objetivo, yo evado el problema. Y en este caso yo pierdo, pues se dice yo pierdo, tú pierdes, porque ni le invertimos a la relación ni logramos el objetivo. Cuando empezamos a evadir los problemas. Ahora es normal que hasta cierto punto nosotros tengamos temas de evasión de los problemas, particularmente si vemos que, de nuevo, los objetivos no son importantes y mantener la relación no es tan importante, entonces, pues
No pasa nada si nosotros evadimos el problema en el cálculo que nosotros hacemos. Cuando los objetivos, y esto es algo muy común, particularmente en nuestra sociedad, cuando para mí los objetivos son muy importantes y yo le doy menos peso a la relación entre las partes no es tan importante, sino como tal el objetivo que yo tenga en un momento dado, esa visión de yo gano, tú pierdes, pues yo voy a recurrir a la competencia. Y esta la podemos, ustedes me corregirán, pero la podemos ver en muchas situaciones de los diálogos sociales en los cuales participamos, donde los actores están mucho más enfocados en tener la razón, en lograr algo que en preservar la relación y encontrar formas de cambio. Esto en esta relación, pues la percepción es que yo gano, tú pierdes, ¿no? Y para que yo gane, tú tienes que perder algo, para que tú ganes, yo tengo que perder algo. Y obviamente el nivel más difícil de llegar, que es lo que buscamos con el diálogo social y es lo que buscamos un poquito con las conversaciones que nosotros tenemos, es la cooperación. O lo mismo que sería la negociación, pero en realidad quisiéramos llegar a la cooperación y fue algo que estaba compartiendo nuestra compañera, no sé si fue Nubia, que estaba hablando del gana-gana, ¿no? Y en este sentido es cuando para poder lograr un gana-gana, debo yo también entender que los objetivos en los que yo estoy trabajando son importantes y la relación que yo estoy teniendo con la parte es importante. Y en estos sentidos, a veces el diálogo social puede tomar dinámicas que tal vez no son esperadas. Entonces, por ejemplo, un éxito puede ser lograr que las partes le inviertan a la relación y cooperen más allá de solucionar un objetivo específico. Entonces, lograr que las partes hablan, cooperen, lleguen a una relación y la mantengan, a veces puede ser más éxito que, por ejemplo, lograr una resolución específica. Y esto lo conocen ustedes más que nadie. Como les digo, este análisis no tiene que ser igual para todos los casos, porque de nuevo consiste en analizar qué es lo que queremos meter a cada parte, pero este es un análisis que usualmente hacemos de manera inconsciente, con base en nuestro rol, con base en nuestro sesgo, con base en lo que tenemos en la cabeza. Hacerlo conscientes y visibilizarlo, ya sea tanto a nivel de nosotros como facilitadores, pero a nivel de grupo y lo que queremos trabajar en este proceso y lo que esperamos del proceso de diálogo nos ayuda a visibilizar eso. Y en ese sentido, este es un ejercicio que nosotros podemos empezar a hacer y es con base en un análisis o en un autoanálisis de los sesgos que tenemos, que pueden salir en las mesas, de las historias que se pueden crear de la conversación, de los diferentes retos que evidenciamos y de esos manejos del conflicto que pueden tener los actores con los que nosotros relacionamos. Nosotros dentro de nuestras propias mesas o en el diálogo con esos actores podemos hacer este ejercicio y es llevarlos a analizar qué debemos dejar de hacer para lograr las metas y el trabajo conjunto, para llegar a una solución que beneficie a ambas partes, qué se debe continuar o qué se puede seguir haciendo para ambas partes y qué debemos empezar a hacer, de qué manera o qué cosas podemos empezar a hacer dentro de la relación para crear diálogo y cooperación. Y este tipo de ejercicios ayudan mucho a ubicar a las personas dentro de un marco de cooperación o al menos de una conversación planeada. Porque desafortunadamente la realidad es que nosotros nos enfrentamos a conversaciones difíciles constantemente dentro de los procesos de diálogo, pero estas conversaciones usualmente no son planeadas, no tienen, al menos no necesariamente por los facilitadores, sino por las partes que van a participar, no necesariamente son planeadas, no necesariamente tienen un análisis de la otra parte, no necesariamente tienen una visibilización de sesgos, de hecho todo lo contrario. Creo que cuando vamos a iniciar estos espacios hay una predominancia de sesgos, hay una predominancia de diferentes historias, hay una predominancia de posiciones. Y en ese sentido, poder bajar la conversación hacia la cooperación y a los hechos ayuda para sobrepasar un poco las posiciones y empezar a tener un abordaje diferente al conflicto. Este ejercicio les puede servir a todos ustedes. Obviamente, la sesión que hicimos el día de hoy es un abrebocas en realidad, porque cada uno de estos temas o cada uno de estos capítulos llevan y son fundamentales para
seguir trabajando en los temas de diálogo social. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay todas unas, digamos, materiales que se pueden trabajar en temas de sesgos, hay unos temas que se pueden trabajar en materia de comunicaciones e historia, y esto en realidad consiste en un abrebocas en cada uno de los temas. La idea es que yo les vamos a compartir por medio de la escuela algunas herramientas, autodiagnósticos y temas que pueden utilizar para trabajar estos temas. Y en la siguiente sesión vamos a trabajar un poco más a fondo, ya habiendo entendido, digamos, cómo nuestra mente funciona, cómo pueden estar sesgadas y cómo pueden verse afectadas nuestras posiciones o nuestras herramientas en una conversación. La idea es que en la siguiente sesión podamos trabajar herramientas específicas que nos ayuden a abordar estos espacios. Entonces vamos a ver el modelo de personalidades DISC que nos ayuda a entender, digamos, argumentaciones, cosas, intereses de cada una de las distintas personalidades que podemos tener en una mesa. Vamos a hablar un poco de liderazgo y cómo fomentar el liderazgo tanto a nivel del facilitador, pero también a nivel de los actores para promover dinámicas diferentes y también cómo utilizar herramientas para promover trabajo colaborativo dentro de las mesas. Entonces, ese va a ser el contenido de la siguiente sesión. Em, y pues, como les digo, esto es un abrebocas. Espero que y lo que queremos que salga de esta sesión es un poquito de reflexión y que podamos ayudar a reflexionar sobre el rol que estamos haciendo como facilitadores del diálogo, sobre las diferentes dinámicas que estamos usando, ver y evidenciar si, si estamos teniendo sesgos en algunas de las herramientas o si nuestras herramientas están permitiendo que entren los sesgos de los actores sociales en la conversación, cómo podemos visibilizarlos, cómo podemos hacer una historia diferente y que generemos un poquito de reflexión al respecto de estos procesos. Y como les comento, la siguiente sesión vamos a entrar un poquito más específico hacia herramientas y tips de cómo poder abordar esto de manera práctica en las mesas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o inquietud, y le doy la palabra a Elsa para poder respetar como el tiempo de ustedes en este espacio. No, hola María, aquí estoy. Hola. No, por ahora no tengo mucho para decir, solamente recordarles hacer el registro de la asistencia, confirmar que la próxima sesión sería el 15 de julio, María, 15 de julio de 2 a 4 p.m. De acuerdo. Sí, Yo les voy a pasar a todos la presentación, Elsa, o sea, para que ustedes le puedan compartir con todos y que todos puedan utilizar y compartir la presentación con quienes consideren. listo. Entonces, a quienes registren la asistencia estaríamos compartiendo la presentación que María nos comparte. Próxima sesión 15 de julio y las personas que no hayan podido ingresar a la carpeta compartida donde está todo el material que Andrea les ha enviado, por favor le escriben a Andrea para que ella pueda verificar a qué se debe esto. Entonces ya no sería nada más por hoy, por ahora. Muchísimas gracias a todos. Espero en realidad que esto sea útil en el sentido en que pueda generar una reflexión en nosotros y también invitarlos, digamos que para el diálogo social, y hay algo que es un principio físico, pero yo digo que aplica mucho para estos temas, y es que nosotros no podemos esperar una reacción sin una acción. Entonces, cambiar nosotros mismos cómo enfocamos los temas y hacer una reflexión nos ayuda mucho a inspirar el cambio en otros. Entonces... muchas gracias y espero vernos en un futuro espacio y que hagan este ejercicio de cómo, cómo, cómo podemos reflexionar y cómo podemos, o qué historias podemos contar de manera diferente y ver cómo estamos generando nuestros espacios de facilitación. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.